Listo. Profe, Entonces, pues para mí dirigir es directivo. dirección o dirigir. En este caso, pues son palabras muy parecidas. Y yo digo que es dar el paso a paso para llegar a una meta o llegar a un resultado. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más opina? Karen, Viviana, ¿para ustedes qué es dirección? Dirección es como querer lograr algo, pero dependiendo de, perdóname, le quito acá. Es, digamos, como querer llegar a algo, llegar a ejecutar algo, algo que se necesita dentro de una organización, pero por medio de algunos objetivos que se tienen que plantear. Profe, yo para mi dirección, para mí es hacer una cosa en movimiento, hacia avance hacia una dirección, en algo que lleve a cabo a uno. Por ejemplo, una empresa o algo, yo quiero que siempre llevarla por delante, hacia lo más alto, ¿sí? Es algo para hacerla llevar a lo más infinito, profe. Profe, tiene apagado el micrófono. Es que la perrita está ladrando y me toca apagar el micrófono porque esos son los gajes de trabajar en casa. Vivi, ¿para ti qué es dirección? Juan, ¿para ti qué es dirección? Juan David Charri. David. Juan, Pues para mí, dirección es liderazgo, o el líder. sea, una realización efectiva de todo lo planeado. Efectiva de lo planeado. Listo. Entonces ya planeado. Listo. Entonces ya tengo varios datos. Hacia dónde vamos, dirigir algo, dar paso a paso para llegar a una meta o resultado, querer llegar que se necesite dentro de una organización por medio de los objetivos, llegar a unos objetivos, llevar a un punto, liderazgo, realizar una realización efectiva de la planeación. Más o menos eso fue lo que las ideas. Entonces, la dirección se ve desde dos puntos de vista. El primer punto de vista en que se ve la dirección es como proceso administrativo. Entonces, como proceso administrativo, voy a compartir, ahí ya no es, tengo tantas cosas aquí, esperen un momentico porque tengo, es que no está, ya, ahora sí. Ahora sí. Aquí está. Entonces vamos a ver la dirección como proceso administrativo. Profe, Entonces, disculpa. Viviana dice que si no la escucha. Por favor, le dicen a la profe que estoy hablando y no me escucha. espérate, colocamos acá también el chat. Para todos los chicos, siempre hablémonos por el chat de la clase para que lo podamos leer. ¿Listo? Sí, Vivi, no te escuchamos absolutamente nada, la verdad, tienes toda la razón. Listo, entonces ya con los conceptos que algunos aportaron, entonces vamos a empezar la dirección como proceso administrativo. ¿Quién se acuerda cuáles eran los procesos administrativos? Echándole cabecita, ¿quién se acuerda? Por allá, cuando veíamos las teorías, cuando veíamos las teorías administrativas, eh, los procesos administrativos estaban conformados por qué.
no sé dónde poner este. Que no sé dónde. Planeación, organización, ¿Sí? Control, ¿Y qué estamos viendo? organización, control, dirección y Dirección y control. control. Efectivamente, qué chicos tan inteligentes. Entonces, esos 4 puntos son los que conforman la parte del proceso administrativo. Y ese proceso administrativo, entonces, él consta de 2 fases. Una fase mecánica o estructural, que fue la que vimos el semestre pasado. Nosotros el semestre pasado vimos planeación y en la planeación veíamos qué vamos a hacer. Entonces, era la primera pregunta que nos planteábamos. Y entonces nosotros nos tomábamos de referencia unos puntos para desarrollar el que me daba la dirección hacia dónde va mi empresa. Por eso, si ustedes recuerdan, en el trabajo lo llamábamos el direccionamiento. Entonces sacábamos una misión, sacábamos una visión, unos objetivos, unas estrategias, unos programas, unos presupuestos. Entonces, en el proceso administrativo primero aparece ese de qué vamos a hacer. Después entonces venía la parte de organización, cómo se va a hacer. Y entonces la organización era importante en el sentido de la división del trabajo. ¿Ustedes recuerdan esa división del trabajo? ¿Quién fue el que la planteó? ¿Se acuerdan? Por allá, entre las teorías administrativas, ¿quién fue el que convirtió la empresa en áreas funcionales? Y que dijo, oiga, esto hay que ordenarlo. Creo que fue Fayol. Exactamente. Uy, Jefferson, realmente no se imaginan, se me está hinchando el corazón de la alegría. Eso se llama que aprendieron. Entonces, la organización se basa específicamente en la división del trabajo. Y esa división del trabajo por eso se llama estructural, que estábamos viendo una fase estructural, porque fue Fayol, precisamente lo que Jefferson nos estaba diciendo, fue Fayol la persona que habla de la estructura de la empresa y de las funciones de la empresa. Y entonces ahí es donde aparece la jerarquización, la departamentalización, la descripción de funciones, aparece términos de autoridad, de mando, de dirección, porque la primera persona que empieza a hablar de dirección es Fayol. Él es el que empieza a abrir la puerta de la dirección. Y él es el que empieza a decir de que debe haber unidad de mando. ¿Se acuerdan los 14 principios de Fayol? Fayol empieza a hablar de la unidad de mando y empieza, como su pensamiento era organizar la empresa, entonces él es el que empieza a abrir esa gran brecha y es el primero que empieza a hablar de dirección. Después entonces, que ya se ha hecho esa parte mecánica, esa parte estructural de la empresa, aparece la fase dinámica, que es en la fase donde estamos nosotros en este momento, porque ya no tiene que ver con estructuras de cosas, ya no tiene que ver con ese direccionamiento, esa parte que me da los parámetros para que yo pueda organizar mi empresa, sino entonces ya tiene que hablar de cómo vamos a dirigir la empresa. Entonces ya empieza a hablar de esa parte, ya empieza esa parte de dirección a tener en cuenta cómo conducir y cómo llevar a las personas para el logro de unos objetivos. Y entonces aquí es donde ya empiezan a hablar del liderazgo, ya empezamos nuevamente a hablar de motivación, empezamos a hablar de empoderamiento, empezamos a hablar de temas como comunicación, porque ya tiene que tocar el tema de las personas. Entonces, esa parte de dirección ya está, se dice, es dinámica y operativa porque trata sobre las personas. Y finalmente, entonces, está la parte de control porque ustedes saben, cualquier cosa que no se controle está confinada a desaparecer o a destruirse. Entonces, la parte de control es donde viene la parte de evaluación. Entonces, tenemos la evaluación del desempeño de las personas, la evaluación del desempeño de los procesos, la comparación con estándares, las mediciones, las retroalimentaciones, y ahí entonces termina el proceso administrativo. Entonces, la dirección empieza, ustedes decían dirigir algo, decían dar paso para llegar a una meta o resultados. Entonces, todos esos conceptos que ustedes me dijeron hace 2 minutos
tiene que ver es con esa persona, ese líder, la facultad que tiene esa persona para reunir a todos sus colaboradores y llevarlos hacia el cumplimiento de las metas y objetivos. Quiere decir que lo que ustedes estaban diciendo era verdad. Entonces, haciendo esa retrospectiva aquí volvemos a hablar del señor Fayol, que fue la persona pues que habló de esa parte de dirección y de funciones. Entonces, el señor Fayol dice, la dirección como proceso administrativo, dice, consiste para cada jefe en obtener los máximos resultados posibles de los elementos que componen su unidad en interés de la empresa. Entonces, para él, cada director tiene, porque eso existe, en su época, entonces tenía la función específica de llevar a todo su equipo de trabajo para cumplir esas metas. ¿Y cuáles son las metas que tiene que cumplir? Los objetivos empresariales, los estratégicos. Por eso primero se plantea una misión, una visión, y todos los gerentes, nosotros hablamos de gerentes de las áreas funcionales o directores, como lo tengan especificado en la empresa, son las personas dispuestas a llevar a todas las personas al cumplimiento de esos objetivos estratégicos. Ustedes recuerdan, nosotros en la planeación táctica sacábamos unos objetivos de gerencia. Entonces, lo primero es, cumplamos nuestros objetivos de gerencia que a la vez están ligados al objetivo estratégico. Pero no solamente Fayol habló sobre la dirección. Aquí está mi segundo gran amor, que es Peter Drucker. Él hace parte de los neoclásicos y ellos recuerden que esa teoría neoclásica lo que buscaba era la funcionalidad de las empresas. Peter Drucker decía, las empresas no simplemente se deben hablar de ellas de la manera de la estructura, sino qué tan funcionales son, qué tan prácticas son en la realidad. Entonces, él dice que la administración consiste en dirigir y controlar, orientar, dirigir y controlar los esfuerzos de un grupo de individuos para lograr un objetivo en común. Recuerden que los neoclásicos son los que realmente terminan planteando los procesos administrativos. Ya Fayol lo había planteado. La diferencia entre uno y otro es que Fayol hablaba no de planeación, sino de prevención, y nos colocaba otra función más, que era la coordinación. Ya los neoclásicos son más prácticos porque ellos buscan esa practicidad y son ellos los que dicen los procesos administrativos son lo que no se planea, es una locura, porque si yo no planeo nada, entonces no sé para dónde voy. Entonces la única manera de poder llegar a cumplir una meta es planearla. Entonces por eso los neoclásicos hablan de planeación, hablan de organización, hablan de dirección y finalmente de control. Y entonces los neoclásicos son los que definen ellos la dirección para ellos como la función ejecutiva de guiar y vigilar a los subordinados. Entonces por eso cuando decían dirigir algo, hacia dónde vamos, pues está hablando de plantear un camino. Entonces, guiar y vigilar a los subordinados. Esa palabra vigilar a los subordinados no se debe tomar de una manera drástica como si fuéramos en la época del señor Taylor, algo así como tan estricto y tan restrictivo, sino vigilar en cuanto al control para que las cosas se den. No de una mala manera, sino simplemente para que las cosas funcionen y se cumplan los objetivos. Entonces, desde ese punto de vista hablaba el señor Drucker. Como proceso administrativo, entonces, ahora sí, aterrizando todo lo que ustedes me dijeron y teniendo en cuenta esas dos teorías que le dieron el nacimiento a la dirección como proceso administrativo, podemos definir entonces la dirección como aquella que busca influir en las personas para que contribuyan al cumplimiento de las metas organizacionales y grupales. O sea, todas aquellas personas que son líderes o que cumplen una función de dirección en una organización, su misión es contribuir, reunir esas personas y contribuir a que se cumplan las metas organizacionales y grupales. Y aquí es donde aparece algo que es importante. En
en la época de Fayol, para Fayol era prioritario las metas organizacionales sobre las personales y grupales. Ya para esta época, para la actualidad, esas dos metas deben jugar un papel fundamental. La organización debe cumplir sus metas para que sea viable en un futuro, pero las grupales y las personales también, porque cuando uno no puede cumplir las metas personales es cuando uno se aburre en la organización y dice, francamente acá no vale ni la pena trabajar porque todos los días es lo mismo. Entonces yo no veo futuro, yo no veo progreso en esta empresa, yo me voy. Entonces por eso en la dirección, esa persona encargada de la dirección siempre tiene que mirar y direccionar a su gente para de tal forma que los dos cumplan esas metas. Entonces, la dirección tiene unos factores que son fundamentales y aquí están sus exposiciones. Entonces, por eso, como son los factores de gran importancia para la dirección, tenemos la motivación. Entonces, ahora en un momento algunos de ustedes nos van a hablar de motivación, otras personas nos van a hablar de liderazgo, la próxima semana nos van a hablar de trabajo en equipo, de empoderamiento, de toma de decisiones y comunicación. Entonces, estos son los 6 factores fundamentales de la dirección. Un director para poder, los recursos que toma para poder llevar a su gente a cumplir esas metas es a través de estos factores. Entonces, los voy a pasar porque ahorita ustedes son los que nos van a explicar a todos cada uno de los factores. Así como los factores son importantes, las habilidades que debe tener un director también son importantes. Entonces, para cumplir esos requisitos de director, aparecen estas 3 habilidades. Se llama la habilidad conceptual, la habilidad técnica y la habilidad humanista. Aquí la diapositiva dice, las habilidades directivas son un conjunto de capacidades y conocimientos, me quedo conocimientos y conocimientos que el emprendedor debe poseer o desarrollar para realizar las actividades de administración y liderazgo en el rol de gerente o de director de una organización. Entonces, cada uno de nosotros, si en el momento no somos directores de un área funcional, o de un departamento o de una unidad de trabajo, si quizás somos líderes de esas unidades de trabajo. Entonces todos nosotros debemos cumplir con estas habilidades. Quizás ahora que las veamos dicen, bueno, yo por ejemplo tengo la técnica pero no tengo la conceptual. Entonces recuerden que las destrezas y las habilidades tienen la gran facultad de ser aprendidas. Entonces, el liderazgo, uno nace siendo un líder, algunas personas nacen siendo líderes, pero otras personas aprenden a ser líderes. Entonces, son conceptos que uno se escuchan mucho y que uno, si va en pro o tiene personas a cargo, se pueden aprender. Entonces, los que no hayan desarrollado este tipo de habilidades, entonces están en pro de aprender para que cuando ya tenga usted su cargo, pues sea el mejor líder y el mejor director. Entre las habilidades conceptuales, ¿cuáles son? Entonces, son aquellas de la formulación de ideas, son aquellas personas que tienen esa facultad, siempre están innovando, siempre están lanzando ideas, entienden las relaciones abstractas, desarrollan nuevos conceptos, resuelve problemas en forma creativa. Fíjense que a través del aprendizaje, como les decía, uno adquiere estas habilidades. Ustedes me escucharon pelear todo el semestre pasado, por favor, no copien de internet, por favor, no copien de internet. ¿Por qué? Porque lo que yo busco con esos ejercicios que realizábamos o buscaba el semestre pasado, con los ejercicios que realizábamos y con los que vamos a realizar este semestre es poder ayudarle a usted a desarrollar esas habilidades conceptuales. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo que ustedes googleen los temas, claro que sí. Uno en una clase no alcanza pues, Buenas noches. hola, ¿qué tal? A cubrir toda la información, pero sí está muy bien que ustedes entren a Google
y recojan mucha más información. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo es que ustedes deben manejar eso? Recoja la información, conceptualice, entienda, redacte y entregue ese trabajo o ese informe o esos conceptos que le están pidiendo. Ese es el camino. Quizás a veces uno dice, ay, no, es que cuando yo lo escribo eso me queda todo charro, eso me queda todo feo. No importa, quizás al principio no le quede bien, pero usted mismo se va dando cuenta que en la medida que lo hace una y otra vez, cada vez lo hace mejor. ¿Y que, en qué lo ve usted reflejado? Pues en la nota, porque el profesor en un inicio le colocaba un 3,5 porque la cosa no estaba bien, pero en la medida que leía sus trabajos, también él iba evolucionando en su nota porque veía que usted era la persona que estaba evolucionando en esas habilidades. Entonces, por eso no se niegue usted el derecho de desarrollar las habilidades conceptuales. ¿Sí? No importa, esta vez no saco 5, pero es que usted no está detrás del 5, está detrás de otra cosa, de su desarrollo personal. Entonces, esa es una de las grandes habilidades que todo director o líder debe tener. Entre las otras habilidades, pues tenemos las técnicas. Las habilidades técnicas son las que también en este momento ustedes están adquiriendo y es aprender el manejo de procesos, de herramientas, de cargos. Aquí dice propias del cargo del área específica que ocupa. Entonces, todos nosotros cuando terminamos de estudiar salimos con habilidades técnicas, absolutamente todos. Por eso cuando se hace una entrevista de trabajo, el entrevistador no hace tanto énfasis en esas habilidades técnicas porque él tiene sus certificados y él ya sabe que le entregaron a él un certificado que dice técnico en auxiliar administrativo o en auxiliar contable o en diseño gráfico. Ya está, o sea, él ya sabe que usted las tiene. Listo, él no lo duda ni lo pone en juicio. A él le interesa más cuáles son sus actividades, sus habilidades conceptuales y estas habilidades que son las humanistas. Hoy día para las empresas es fundamental que usted tenga estas habilidades blandas. Es súper importante. Entonces dice, estas habilidades humanistas son las que están asociadas al comportamiento de la persona. Por eso el comportamiento de las personas cuando socializan es importante. Cuando nosotros tenemos problemas de comportamiento, es de lo más grave porque usted no puede trabajar en equipo porque no se aguanta a nadie, no le gusta a nadie, no le gusta como nadie opina, no le gusta como nadie habla. Entonces eso es muy difícil trabajar con una persona así. Se opone a todo, entonces es dificilísimo. El desempeño social, el que usted tenga la capacidad de hacer un amigo, de poder establecer una relación afectiva, no estoy diciendo sentimental, pues también la puede llevar a lo sentimental, pero afectivo como amigos de trabajo, como compañeros de trabajo, poder usted relacionarse de esa manera con las otras personas. Entonces dice, asociadas al comportamiento de la persona, el desempeño social, interacción efectiva con las personas, el liderazgo y el manejo emocional. Entonces es lo que se llama la inteligencia emocional. Cómo usted es capaz de manejar los impactos cuando le suceden ciertas eventualidades. Entonces, que sucedió alguna cosa que a usted le molestó y de una vez usted gritó, pataleó, tiró las puertas, le tiró hasta los zapatos a los otros. Oye, eso es falta de inteligencia emocional. Entonces, nosotros tenemos que aprender a comportarnos y a saber recibir esos impactos que no nos lleven a todos a la desesperación y a unos comportamientos que no son bien recibidos por el grupo. Entonces, una de las cosas más importantes es esos manejos de las emociones y eso también se aprende. Por eso si ustedes tienen niños, cuando el niño a toda hora, si usted no le da algún elemento, no le da algo que él en el momento necesita, grita, llora y patalea, y usted le fomenta ese tipo de cosas, él se va acostumbrando a través, en la medida que va creciendo. Entonces, cuando es una persona ya adolescente o ya pasa a su adultez, su comportamiento va a ser el mismo
cuando está en el ámbito laboral. Si el jefe le dice algo, pues entonces él lo levanta y revira con 2 piedras en la mano porque a él nunca lo corrigieron. Entonces, por eso es tan indispensable que cuando el chiquito está creciendo, esas personas que son sus líderes, quienes lo dirigen, llámese padres, profesores, amigos, tíos, familiares, corrijan al niño para que evite hacer eso y se le vuelva un hábito y una costumbre personal. Entonces, por eso estas habilidades en las empresas juegan un papel fundamental y a ustedes cuando hacen las entrevistas de trabajo le colocan muchos ejercicios del tipo de habilidad blanda. ¿Qué quieren ver ellos en usted? La capacidad que usted tiene de poder enfrentar una situación, de cómo se puede usted comunicar, eh, cómo puede usted eh, resolver un problema. Eso pesa más hoy día en una entrevista que usted le dé un portafolio lleno de certificados donde dice que usted ha hecho unas 10 cursos, 20 cursos de X, Y, W, pero en el momento que están hablando con usted, usted no se sabe expresar o presenta a través, eso se hace a través de juegos, de actividades, ciertas agresividades y ciertos comportamientos que no, que están fuera de lugar. Entonces a veces usted dice, a mí me fue súper bien en la entrevista, yo creo que me van a dar el trabajo y ups, no se lo dieron. Y dice, pero ¿por qué no me dieron el trabajo? Es más, la entrevista fue muy agradable con la persona, fue súper chévere, pero yo no entiendo por qué. Porque a través de esas actividades que hizo el entrevistador, él pudo percibir que usted tiene problemas en la parte de habilidades blandas. Entonces no va a aceptar a su equipo de trabajo una persona que va a formar conflicto, que no va a dejar que el equipo vaya a cumplir las metas. Entonces, por eso yo no estoy diciendo que no estudien y que no cumplan las habilidades técnicas. Obviamente que sí. Lo que pasa es que a través del aprendizaje y del estudio las tienen por defecto, pero las otras habilidades que son estas son importantes. Por ejemplo, todas las personas que conforman este grupo de segundo son personas amables, son personas empáticas, eh, son unas buenas personas, son unas personas sociables, permiten hablar, permiten, reciben de alguna manera sugerencias de parte de su profesor o de sus compañeros. Entonces, eso es lo bonito que tienen ustedes y espero pues que no se vaya a perder. Entre las habilidades de la inteligencia emocional, ¿cuáles son? El autocontrol, entonces lo que les decía, como el niño no fue controlado desde pequeño, entonces no puede manejar el autocontrol. A él le dicen algo que en lo que no está de acuerdo y de una vez grita, no, eso no, no sé qué, así no, ¿verdad? Entonces, pues es muy complicado trabajar con una persona así. Hay personas donde si no se hace lo que esa persona dice, no se puede hacer otra cosa. Luego uno no puede trabajar en equipo con esa persona. O sea, es imposible. ¿Quién tiene que mejorar? La persona. Entonces, de parte, si ustedes llegan a ver un comportamiento de un compañero que le sucede eso, con el mayor respeto, pero díganle, porque él tiene que aprender a cambiar eso y mejorar su habilidad. Entonces, mientras uno pueda decirle de una manera muy respetuosa, pues que hay que cambiar eso, que es un poquito difícil interrelacionarse con ella. Claro está que si la persona lo acepta, ¿no? Porque hay personas que son intolerables y termina uno regañado. Entonces, bueno, hasta donde se pueda. ¿Cuál otra habilidad de la inteligencia emocional? El entusiasmo. Es muy importante que las personas sientan entusiasmo por lo que hacen, por los logros, esa parte de que la persona se sienta feliz y sea entusiasta de las cosas. Vamos a hacer tal proyecto, ay, qué pereza tener que hacer eso, no, listo, ¿qué hay que hacer? Muestre a ver, hagámoslo. Esta cosa está como con mucha dificultad, pero bueno, busquemos soluciones, ¿cómo podemos salir de este problema? Que yo tengo un amigo que no sé qué, no, aquella persona sabe hacer tal cosa, ok, listo, pero si a toda hora un director no le mete la ficha a los proyectos que tiene, si él mismo como director o como líder
no le pone entusiasmo en lo que hace, pues imagínense qué se puede esperar del equipo de trabajo. Pues lo mandó al suelo de una vez. La empatía, es muy importante aprender a ser empáticos, empáticos y simpáticos, ¿no? Hay personas muy empáticas por naturaleza, otras personas quizás son muy calladas, entonces a veces no permiten ver lo empáticos que son. Solo cuando ya se relacionan con otras personas es cuando se puede ver que son empáticos. Entonces, esa facilidad de relacionarse con el otro, eh, si a usted le cuesta trabajo, no importa, ensáyelo. Ay, es que me da una mamera cuando no conozco a la gente. Bueno, usted mismo póngase su misión. Yo tengo que aprender a ser más empática con todo el mundo y tengo que aprender a relacionarme con el que no conozco. Entonces, recuerden que el Profe, camino es la sonrisa, señor. sí. Hablando de pronto de todo eso de comunicación y toda esta parte, a mí me pasaba algo muy gracioso cuando yo estaba en el colegio. Cuando yo estaba en el colegio militar, era todo órdenes y nada de hablar, ¿cierto? Yo salí y conocí a una persona, la cual decía que él me iba a enseñar dinámicas sociales. Las dinámicas sociales precisamente es como un estilo de vida donde tú aprendes a convivir y a dialogar correctamente con otras personas, ¿sí? Bien sea hombre, mujer, bueno, me explicó un montón de cosas. Él decía que yo cuando salí del colegio militar, yo era un alfabeto sentimental, no sabía comunicarme, no sabía absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, como que el don de comunicarse, uno lo puede ir aprendiendo. Hay personas que lo aprenden superando el miedo de hablar en público, de acercarse a una persona en ventas en frío, por ejemplo. Y todas esas técnicas sirven para ir mejorando como esa comunicación. La verdad, si alguno quiere buscar dinámicas sociales por ahí, de pronto alguien que vea que esa es su falencia, pues ahí uno aprende un poquito. Por eso, a veces es la misma sociedad la que nos destruye, ¿no? Y ese problema también lo vemos en la educación de los niños. No hable, no diga, no, déjelo. O sea, mientras todo esté en el marco del respeto, déjelo. Pero él también tiene que aprender que tiene que respetar si otras personas están hablando. O sea, esa parte social también hay que aprenderlo, pero no mutilar a las personas. Eso es lo que tú cuentas, exactamente, esa parte militar lo que hace es romperle a la persona todas sus habilidades blandas. Entonces, imagínese cuando uno sale a la sociedad a relacionarse con otros, pues lo que te pasaba a ti, ¿no? Lo que la persona te dijo, usted es una analfabeta social, usted no es empático, usted no se comunica, usted no se relaciona con nadie y eso no puede ser. Entonces, esos factores son súper importantes. Eso de aprender, por ejemplo, si somos explosivos por alguna razón, uno sabe, uno se conoce y uno dice, no, yo voy a mejorar eso. Cuando me hagan algo que no me guste, tengo que aprender a tener autocontrol. Y a veces uno se pone colorado, verde, y dice, no, yo tengo que aprender, o sea, no tengo por qué explotar de esa manera porque es parte de mi inteligencia emocional. Entonces, aprender a escuchar. A ninguno de nosotros nos gusta que nos digan cosas negativas de nosotros mismos. Y a nosotros eso nos duele, por eso no nos gusta escucharlo. Pero a veces la embarramos. Y de las cosas que debemos aprender es a escuchar y cuando uno sabe que la persona tiene razón, pues uno aprende a aceptarlo, a reflexionar y decir, sí, yo francamente la estoy embarrando. Porque usted como director, usted tiene que llevar a la gente a las metas. Y si usted es una persona explosiva, pues sus colaboradores jamás ni siquiera lo van a invitar a tomarse un vaso de agua, ni un tinto, no es que le tienen miedo. Entonces, usted tiene que ir aprendiendo. ¿Y cómo aprende? Les recomiendo el libro de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional. Es un libro maravilloso, es un libro viejito, pero es muy chévere. Y hay otro que él sacó de inteligencia emocional en las organizaciones. Él tiene esos dos libros.
y él hace toda la explicación física de por qué nosotros nos comportamos emocionalmente, nuestra química, cómo funciona y cómo nosotros debemos mejorar esa parte de la relación con el otro y cómo si el manejo de la ira y ese tipo de cosas y cómo si lo aprendemos a manejar, pues nos podremos relacionar fácilmente con el otro, sobre todo en la parte de dirección. Eh, Listo, iba a decir pero que cuando hablemos de comunicación les cuento eso, ahorita no le voy a hacer adelantos. Listo, entonces yo ya casi acabo con lo mío para que sigamos. La empatía, la perseverancia, ¿no? El perseverar en un proyecto para que salgan las cosas, el perseverar en el estudio, no apenas sentimos que no lo pudimos hacer, tiran todo, no, es humano que a veces le cueste trabajo hacer las cosas, eso es humano. Pues bueno, la embarró, no lo hizo, no lo entiende, pero eso no es... Yo siempre en la vida pienso, Dios mío, si tantas personas han podido, ¿por qué yo no? Si tantas personas han podido, ¿por qué yo no? Bueno, respire Sandra y muestre a ver cuál es el inicio de esto. Y empiezo a coger el hilo despacio. Entonces, son las cosas que uno tiene que ir manejando. Y la capacidad para automotivarse. Es muy importante que cuando usted se sienta derrotado usted mismo, se dé ánimos y eso se llama amor propio. Antes de amar a cualquier persona, ámese usted mismo, tenga esa capacidad de automotivación. Si usted ve que, ay, no, estoy tan aburrido, no quiero hacer nada, piense un momento, no, la cosa no es por ahí, yo soy capaz, yo puedo. Como yo les digo, si muchos han podido, ¿por qué yo no? Claro que yo puedo hacer esto. Respire, tranquilícese y busque el inicio del hilo para que lo pueda hacer. Busque la ayuda, por ejemplo, lo que le pasó a Jefferson. Esa persona le dijo, oiga, usted es una analfabeta social, venga, le enseño, porque usted tiene que aprender a relacionarse con otros. Entonces lo ayudó, ahí él encontró esa gran persona que lo ayudó a salir de eso en lo que él estaba. Entonces, sí se puede. Entonces, chicos, mi consejo es, esa parte de inteligencia emocional es fundamental trabajarla. Después encontramos los estilos de dirección y esto vuelve nuevamente, fíjense que hemos ya repasado dos teorías y en los estilos de dirección, varios, nosotros ya vimos algunos de estos señores y dice que se refiere cómo la dirección encamina los comportamientos de las personas dentro de la organización. Entonces, no todos estos personas que hablan de dirección, en la mayoría son psicólogos sociales o psicólogos organizacionales. Entonces, como ellos estudian la organización, entonces es cómo direccionar y encaminar el comportamiento de estas personas. Recuerden que cada uno de nosotros somos un mundo y miramos y la perspectiva que tenemos del mundo es totalmente diferente. Ahí es donde debe aparecer esa parte empática para que usted aprenda a relacionarse con otros. Teníamos la teoría X y Y. ¿Sí se acuerdan que nosotros la vimos? ¿Quién se acuerda de qué trata la teoría X y Y? ¿Quién se acuerda de esa La teoría? teoría X y Y, pues digamos, como que trataba pues en sí de dos tipos de individuos, como que Sí, digamos el X es como, no sé, una persona proactiva, una persona motivada, y bueno, pues digamos como en todo el aspecto positivo y como la teoría Y es como el contrario de esa persona, como negativa, como que no le gusta hacer nada, que es perezosa. ¿es verdad lo que nos está diciendo Cristian o será que lo tiene al revés? ¿Cómo será la cosa? ¿Quién se acuerda? Pero por ahí va. Sí, por ahí está, claro. Pero, La pero idea es esa. esa es la idea. Ahorita le hacemos la corrección porque lo que dijiste es cierto, pero lo colocaste al revés. Entonces, Yo me acuerdo Será, que la profesora dio un ejemplo a ver, de, ¿qué te de acuerdas? de que había un muchacho que le decía al jefe que él quería un ascenso, que él quería un ascenso. Y entonces que hizo como una prueba con otro, comparándolo con otra persona.
que era más proactiva, que le averiguó las naranjas, le averiguó Naranjas de Juan. exacto, le averiguó lo que, más de lo que él necesitaba y más de lo que le mandaron a preguntar. Ujú. Exactamente, es un cuentico que se llama Las Naranjas de Juan. Entonces, la diferencia de la persona que no tiene su ascenso, porque es una persona que no tiene iniciativa, solo hace lo que le mandan, en cambio el otro es totalmente una persona proactiva y muy diligente. Entonces, ahí es el ejemplo clásico de la teoría X y Y. Listo, entonces digamos. Entonces, recuerden que esa teoría X y Y ella la dio a conocer este gran señor que se llama Douglas MacGregor. Él hizo un libro que se llamaba El lado humano de las organizaciones. Aquí les coloqué dos pensamientos del señor MacGregor. Él decía, un objetivo sin un plan es un sueño, y eso es cierto. Si usted no planea, lo que hablamos en planeación el semestre pasado, si usted no planea, porque recuerden que planear es poder pensar en un futuro, poder organizar ese futuro, sea a un corto, mediano o largo plazo. De eso se trata la planeación, organizar y direccionar unas metas, unos objetivos a diferentes plazos. Entonces, por eso él dice, un objetivo sin un plan es un sueño, o sea, eso queda ahí y ya, y quizás al día siguiente se olvidó, no, yo quisiera hacer tal cosa, pero como no se puede, otra de los pensamientos que tiene, que coloqué acá de Douglas MacGregor es, el hombre ejercerá la autodirección y el autodominio al servicio de los objetivos con los que está comprometido. Entonces, si él es un director, porque esta teoría X y Y trata, él lo enfoca hacia la dirección, entonces él dice, esa persona que tiene esa inteligencia emocional, él mismo se autodirige, él mismo dice, vamos a ir encaminados hacia tal punto. Y el autodominio, voy a llevar a esta gente, mis colaboradores, a cumplir estas metas al servicio de los objetivos porque tiene un objetivo planteado. Entonces, es una persona que logra esos objetivos porque se compromete realmente a lo que va a hacer. Entonces, en este momento ustedes lo están haciendo con su estudio. Ustedes se pusieron un objetivo que es sacar este técnico, aprender, y están 100% comprometidos. Por eso están sentados en sus casas escuchando esta clase, porque se comprometieron con ustedes. Entonces, si no hay compromiso de parte de uno, no hay un autodominio y una autodirección. Yo me tengo que conectar todas las noches entre las 6 y las 9 de la noche porque es la hora de mi estudio. A esta hora no atiendo a mis hijos, a esta hora no veo televisión, a esta hora no atiendo absolutamente a nadie porque es mi espacio para lograr mi meta. Entonces, de eso hablaba el señor MacGregor. Por eso ese pensamiento me gusta de él. Entonces, lo que estaba diciendo Cristian era cierto, pero se me equivocó en a quién le puso X y a quién le puso Y. Entonces, recuerden que O sea que aquí será el contrario. sí, señor. Pero lo que dijiste estaba bien. Que la teoría X entonces dice que se basa en una teoría tradicional, mecanicista y pragmática. Es decir, acuérdese que esa teoría tradicional y mecanicista tiene que ver con Taylor, ¿no? Recuerden que Taylor hizo algo grandioso porque él de alguna manera quiso ayudar a la gente a especializarla en un trabajo. Eso fue algo positivo de Taylor. Lo negativo de Taylor es que esa especialización se convirtió en un trabajo rutinario. Entonces, hacer un trabajo 8 horas diarias repetitivo, pues eso acaba con cualquier persona. No había una iniciativa ni una participación del operario porque esa labor que hacía casi que tampoco se lo permitía. Para Taylor también, si ustedes recuerdan, para él decía que la gente tocaba tenerla controlada porque las personas eran ociosas. Es lo mismo que dice la teoría X. Dice, las personas son flojas e indolentes. Pues tampoco es así, pero pues este es un punto de vista de Douglas MacGregor en cuanto a la dirección. Las personas evitan el trabajo. Eso también lo decía Taylor. Taylor decía, si la gente no se le coloca un supervisor ahí encima, la gente no trabaja. Las personas evitan la responsabilidad con la finalidad de sentirse más seguras.
¿Quién hace esto? ¿Quién se encarga de esto? No, yo no, hágalo usted. Ay, no, usted, no, usted. ¿Para qué? Porque si ese trabajo se lo dan a otra persona, automáticamente le están delegando la responsabilidad. Entonces, a veces eso nos pasa, chicos, cuando somos estudiantes. Creamos un grupo de trabajo y ¿quién hace esto? Ay, no, yo no. Ay, no, usted, ay, yo tampoco. Ay, que lo haga Juanita. Juanita, tú lo haces. Entonces Juanita le gustan los retos y Juanita dice, sí, listo, yo lo hago, por mí no hay ningún problema, listo, ¿qué hay que hacer? Ahora sí como el dicho, para las que sea. Entonces Juanita es una persona innovadora y es una persona que le gustan los retos. Las otras personas, y eso sí a veces nosotros cometemos ese error. Las personas necesitan ser controladas y dirigidas, eso también lo decía Taylor. Las personas son ingenuas y sin iniciativa, eso también lo decía Taylor. Entonces, esos son, por eso dice que se basa en la teoría mecanicista, o sea, de la de Taylor, porque recuerden que él es el que habla del hombre mecánico, porque él la especialización la llevó a la tarea. Entonces, la X tiene que ver con eso. Para Douglas, entonces también le da la vuelta a la moneda y dice que también hay otro comportamiento que los directores ven en sus colaboradores. Entonces dice, se basan las concepciones modernas en la relación de la conducta humana. Estos directores dicen que las personas son esforzadas y gustan tener que hacer. Entonces son directores que ven que la gente no le gusta estar ociosa. El trabajo es una actividad natural como jugar o descansar. Eso lo decimos todos siempre y cuando, o lo decimos a aquellas personas que tenemos un trabajo que nos gusta. Cuando nosotros hacemos un trabajo que nos gusta, pues no es un trabajo, o sea, uno la pasa chévere. Las personas buscan y aceptan responsabilidades y desafíos. Eso es parte de cada uno de nosotros porque eso nos lleva a la autorrealización. Entonces, cuando uno dice, listo, yo me le meto a ese proyecto porque ese proyecto me permite aprender ciertas cosas, va a ser un poquito complicado, voy a gastar demasiado tiempo, va a tomar mucho tiempo de mi vida personal, pero no solamente lo voy a hacer por hacer el trabajo, sino por todo lo que voy a aprender con esta experiencia. Quizás también por detrás de eso haya una platica, entonces pues también, pero pues hay que mirarlo desde todos los puntos de vista. A veces hay proyectos que no dejan mucho dinero, pero son muy enriquecedores en, en, en cuanto al desarrollo y en cuanto al contenido. Las personas pueden ser automotivadas y autodirigidas, ¿sí? Las personas son creativas y competentes. Entonces, los Y, lo que decíamos el semestre pasado, todos nosotros debemos ser Y. Y a veces la embarramos y se nos mete por ahí, se nos filtra un poquito algo de la X, es verdad, pero todos debemos trabajar en pro de ser yes. Entonces, esta es una teoría que Douglas lo hace desde el punto de vista de la dirección. O sea, es como un director ve esos puntos de vista. Y a veces hay directores que son muy X y a veces ustedes los han tenido en sus empresas y uno casi que se coge la cabeza y dice, increíble que existan personas así. Y algunos de ustedes tienen o han tenido un director del tipo y usted dice, yo adoro a mi jefe porque es un bacán y él siempre está con nosotros, él siempre nos ayuda, él siempre, entonces, pues es una persona allí. De eso hablaba el señor Magrego. Después entonces aparece otra teoría que es la teoría Z, que es la teoría de William Uchi. Uchi es un estadounidense, sus padres son japoneses, y él establece una teoría que se caracteriza por ser participativa y se basa en las relaciones humanas. Esta teoría sale en los años 80, ya finales del siglo XX, y dice, busca crear un ambiente laboral integral que le permita al personal autosuperarse para su propio bien y el de la empresa. Entonces ya Uchi empieza a hablar es de las personas. Recuerden que las teorías de las relaciones humanas salieron en los años 30. Ya estamos en los años 80 y ya ha evolucionado mucho. Ya ha pasado mucha agua debajo de ese puente, ya han aparecido los neoclásicos, han aparecido las otras teorías, pero este señor entonces habla es más del comportamiento de las personas dentro de la organización.
Para Uchi dice que hay tres tipos de empresas. La empresa A, la empresa J y la empresa Z, dice Uchi. Cuando él saca esta teoría, en ese momento las empresas estadounidenses están económicamente muy mal porque ha habido una gran baja en esa parte comercial. Y para la misma época aparecen los tigres asiáticos, los japoneses, los coreanos, y esas empresas venían en auge. Entonces Uchi dice, pero ¿por qué aquellas empresas, los tigres asiáticos, esas empresas están tan pujantes y qué le está pasando a las empresas norteamericanas? Entonces él empieza a analizar el comportamiento de las empresas norteamericanas y el comportamiento de las empresas japonesas. Las empresas japonesas siempre se han fundamentado en la base que el trabajo es para toda la vida. Los japoneses, como lo piensan así, cuando ellos contratan una persona en sus fábricas, en sus empresas, las contratan desde el puesto más, desde el primer puesto, del puesto más abajo, porque ellos dicen que las personas tienen que aprender todos los cargos de la empresa. Y como para los japoneses el trabajo es para toda la vida, los ascensos se hacen de manera muy, muy lenta durante toda la vida. Entonces, ellos dicen que si usted es un operario, todos los operarios tienen el mismo sueldo. Si por sus habilidades y sus destrezas usted ha ascendido a otro nivel, todos ganan exactamente lo mismo. Y así sucesivamente hasta poder llegar a la gerencia. Entonces, ese es un pensamiento muy japonés y que las personas sí avanzan dentro de las organizaciones, pero de una manera demasiado lenta. ¿Qué hacen las empresas japonesas cuando usted ya es un viejito? Cuando usted ya es un viejito y como ha pasado toda la vida en la empresa, porque los japoneses dicen, y Uchi también lo dice, que cada uno de nosotros vivimos más horas en la empresa que en la casa, y eso nos pasa a todos. Si vamos a ver en el día, usted se levantó a las 5 de la mañana, se organizó, salió, duró 8 horas de trabajo en su empresa y después llegó a su casa, escasamente usted se interrelacionó con los suyos, ya son las 9, 10 de la noche, usted se acuesta a dormir, se levanta, chao, y vuelve y se va. ¿Dónde pasó la mayor parte de su vida? En la empresa. Entonces, eso dicen los japoneses. Entonces cuando las personas ya son ancianas, lo que hacen es llevarlas, a empresas más pequeñas, pero no los echan. Ya tienen que estar muy anciano para que ya le den el retiro a esa persona, pero si es una persona madura, simplemente lo sacan de las grandes organizaciones para darle espacio a las nuevas generaciones y a ellos los envían a empresas más pequeñas. Básicamente eso es lo que hacen los japoneses. Entonces, Uchi lo que dice es, los norteamericanos, ellos todo les gusta rápido, los ascensos rápido, todo es así, y si lo vemos es cierto. Entonces, él lo que dice, con mi teoría Z, lo que hay una relación entre la teoría Z y la teoría Y de Douglas, porque para Uchi la gente es innovadora, la gente tiene autocontrol, la gente quiere aprender. Uchi lo ve de esa manera. Entonces hay una comparación entre la teoría Y y la teoría Z. Ahí se unen esas dos teorías. Entonces Uchi dice, voy a hacer una combinación entre ese modelo americano y el modelo japonés, no llevándolo con unos ascensos tan lentos durante toda la vida, sino pues que sea un poco más rápido, pero no al nivel que trabajan los norteamericanos. Total, él idea esta teoría la empieza a implementar en varias empresas estadounidenses, empieza a dar resultado y entonces muchas empresas empiezan a retomarlo. Para Uchi existen tres principios básicos y el primer principio, porque recuerden que para él es importante las relaciones humanas, el primer principio que maneja Uchi es la confianza. Él dice que todo director, todo líder debe confiar en sus subordinados o en sus colaboradores. Y dice que si uno le da confianza a las personas
tienen una mejor autoestima y responden de una manera más responsable con su trabajo. Porque, y eso creo que lo experimentamos en carne propia. Uno dice, mi jefe me deja que yo haga, salen los proyectos, me explica pues cuáles son los objetivos, cuáles son los alcances y él deja que yo lo desarrolle. Él me tiene una confianza enorme y usted se siente bien y usted siempre lo trata de cumplir esas metas porque usted sabe que él confía en usted y usted hace lo que sea para no defraudarlo a él. Dice, no, yo cómo le voy a salir con una babosada a mi jefe, por Dios, si él me tiene la confianza del mundo. Entonces, por eso Uchi dice que la base de estos principios y de esta teoría está en la confianza, porque eso le da poder a las personas y hace que las personas tengan más iniciativa y sean creativas. El segundo principio que Uchi plantea es la sutileza y habla sobre las relaciones personales. Entonces, para Uchi dice que los directivos deben conocer a su personal, debe saber si es soltero, si es casado, si tiene hijos, si no los tiene, si su esposa está enferma, si su hijo necesita plata para la universidad o no. No es porque le va a llevar la plata, es simplemente para que esa persona vea que su jefe es su amigo. Por eso es tan importante que las empresas hagan todas esas actividades del Día de la Familia, y los colegios también lo hacen, pero las empresas sacan ese tipo de actividades para que haya una interrelación y también los jefes puedan conocer a las familias e integrarse con el colaborador. Entonces, para Uchi, esa parte de las relaciones personales es importante. Uchi dice que todos los directores deben conocer el nombre de sus colaboradores. No, oiga, ¿usted cómo es que se llama? José Ramiro Pérez. Es que no me acuerdo, siempre se me olvida. No, él dice que si usted aprende a saludar a sus colaboradores por el nombre y los saluda por el nombre, eso empieza a crear una unión y un lazo de confianza entre los dos. Entonces, por eso para Uchi esa parte de relación humana es importante. Luego, Uchi tiene toda la razón y por eso a mí de las teorías que más me gusta es esta de la teoría Z. Entonces, cuando ustedes tengan colaboradores a su cargo, además de ser gentil y respetuoso con ellos, apréndase los nombres. En este momento, pues, por ejemplo, yo tengo a cargo como 75 personas, hay muchas personas nuevas en este momento y aprenderme los nombres, pues me cuesta mucho trabajo. De hecho, solo me sé los de ustedes, los antiguos, el resto, los chicos que han llegado es muy complicado. Uno se los aprende más, o yo me los aprendía más cuando estábamos juntos. Ahorita, pues, es más, ya les conozco los tonos de voz de cada uno y yo sé cuando me está hablando. A veces me confunden los tonos, pero, es Viviana la que está hablando, la voz es de Jessica, o a veces le pregunto, ¿con quién estoy hablando? Porque es importante esa parte de las relaciones personales. Y como tercer punto del principio de Uchi es la intimidad. Entonces él no habla de la intimidad ya, habla de la intimidad desde el punto de vista de las relaciones sociales. En ese sentido habla de la intimidad. Entonces él dice, cada ser humano es individual y como persona individual, usted como director debe tratarlo así. Si usted conoce que esa persona que está con usted es una persona tímida, pues tenga en cuenta eso. Es muy difícil que usted le saque las palabras porque esa persona se comporta así. Entonces, él decía, los directores o jefes o líderes deben conocer a sus colaboradores y deben tratarlos de acuerdo a la individualidad, a la personalidad y de acuerdo al comportamiento de cada persona. Entonces, fíjense que esta teoría va siempre es a la parte emocional, ¿no? Sea amigo de él, déle confianza a él, demuéstrele a él que usted, a esa persona que usted confía y trate en lo posible de tener unas buenas relaciones con esas personas que son sus colaboradores. A veces nosotros fallamos en eso.
Finalmente, entonces, ¿por qué se llama Z? Se llama Z porque Uchi dice, mirando la Z desde abajo, dice, el aprendizaje, dice, si tenemos personal adecuado, entonces dice Uchi, si nosotros capacitamos a nuestro personal, entonces aprendizaje y crecimiento, si nosotros lo capacitamos, me muevo hacia la izquierda formando la Z, haciendo lo correcto, es decir, que los procesos internos sean los que deben ser, sean ágiles, sean efectivos, sean eficientes, entonces subimos la Z, los clientes estarán encantados. ¿Por qué? Porque si mis procesos son buenos, el producto final, lo que yo ofrezco al mercado, pues va a salir perfecto, porque todo el proceso fue bueno. El proceso de elaboración del producto, el proceso de venta, el proceso de postventa, esa relación con el cliente. Entonces, ¿qué vamos a tener? Clientes encantados, clientes satisfechos. Y si los clientes están satisfechos, recuerden que eh, quien lleva el dinero a una empresa es viable, es por los clientes. Entonces, ¿qué sucede? Retendremos y haremos más negocios. Entonces, los clientes siempre son el punto fundamental de una organización. El punto de una organización, usted puede hacer una misión, una visión, unos objetivos divinos y redactarlos divinos, pero si usted no le ha prestado atención primero al cliente, qué quiere, qué le gusta, cómo modifico mi producto, primero eso, ¿cómo hago con eso para satisfacerlo a él? Pues entonces esta última parte financiera no va a ser viable y mi empresa se va a quebrar. Entonces fíjense por qué también lo llamo Z. A la gente hay que capacitarla, hay que mejorar los procesos, teniendo buenos procesos, logramos clientes satisfechos y entonces la parte financiera va a siempre estar con buenas ganancias y mi empresa pues va a funcionar. ¿Listo? Esa es la famosa llamada teoría Z. ¿Hay alguna pregunta, chicos, o estamos bien? No, profe. Listo. Finalmente existe esta última teoría que se llama la teoría alfa o teoría de la excelencia. Teoría de la excelencia, porque me quedan 10 minutos de exposición a mí. En la teoría de la excelencia, entonces, esta es una teoría también que aparece en los años 80. Este señor todavía está vivo. Dice, formula el papel destacado del conocimiento, entonces que las personas aprendan esa parte de que el aprendizaje se convierta en conocimiento y cómo se convierte en conocimiento a través de la experiencia. Por eso es tan importante que usted haga ejercicios, aterrice las teorías que le dan sus profesores, no importa de la materia que sea, aterrícelo, haga los ejercicios para que el aprendizaje se convierta en conocimiento. Si usted no hace, nosotros lo llamamos a hacer las tareas, si usted no hace esos ejercicios, las tareas, entonces ese aprendizaje queda ahí y no se convierte en conocimiento. Por eso al otro día se le olvida. Yo no me acuerdo haber visto eso jamás. A mí nunca me lo enseñaron. Eso es mentira. Es porque cuando usted o no hizo el ejercicio o lo copió. Entonces, por eso es tan importante que lo haga usted, hágalo. Entonces, esta teoría habla de eso. Formula el papel destacado del conocimiento y del otorgamiento de poder. Entonces, alguien que hablaba mucho del poder, pues era David McClellan hablaba del poder, las cuales son consideradas las claves de la dirección contemporánea. Entonces, el poder sin irlo a llevar al extremo de la recontraautoridad, ¿no? Sino el poder por el hecho nomás de tener la facultad de mandar a otros y de llevarlos a cumplir proyectos y las metas empresariales, viéndolo desde el punto de vista positivo. Entonces, eso habla el señor Palom, Francisco Javier Palom. Y entonces, ¿en qué se fundamenta la teoría del señor Palom? Él dice la gente, él habla de la gente. Dice, el líder fomenta el rol de héroes hacia la cooperación, el servicio y la satisfacción de los demás. Entonces, ese director tiene que pensar en función de satisfacción de los demás. ¿A través de qué? De todos sus procesos. Llámese proceso de elaboración, proceso de comunicación, proceso de servicio al cliente, procesos de todos los procesos que se sostienen dentro de una organización.
El líder procura que la gente se sienta importante y feliz. Entonces, no solamente la gente clientes, sino la gente colaboradores internos. Por eso ustedes han escuchado que hoy día dictan conferencias sobre la felicidad y muchas empresas contratan a esos expositores que hablan de la felicidad, porque una de las cosas que debe hacer un directivo es que la gente se sienta feliz. Y por eso es tan importante que usted ríase. El reír le hace que salga todo el estrés. Entonces, viva feliz. Yo no digo que algún día nos pase algo nos desanime y que estemos un poco tristes o afectados, pero en lo posible sea feliz y sobre todo ríase. Coja la costumbre de sonreír. Hay personas que siempre tienen una sonrisa en su rostro por naturaleza y son tan bonitas porque a veces uno las mira y solo con verlas uno ya se sonríe de verlas sonreír. Entonces, eso es bueno. Él habla de los clientes, dice, fomentar una cultura de servicio y puesta en práctica por cada talento de la empresa, porque todo el mundo la tiene clara. Lo importante son los clientes y todos deben trabajar en pro al cliente, desde el señor vigilante, la señora de servicios generales, hasta el director ejecutivo, el CEO. Todos, absolutamente todos deben trabajar en pro al cliente. La comunicación, él dice, el líder se comunica con sus talentos y les escucha. Entonces, la parte de comunicación, las personas que nos vayan a hablar de comunicación van a ampliar ese tema de comunicación, enfatiza en lo importante del resultado y en el reconocimiento derivado. Entonces, el reconocimiento es importante en todo lo que se haga. Usted como director o líder debe estimular a sus colaboradores y darle reconocimiento de su trabajo, no solamente cuando se hace, sino en el proceso que usted lleva para el resultado final. La innovación, fíjense que cuando nos empoderan y nos permiten esa innovación, pues entonces ahí es cuando empezamos a tener esa autorrealización. Entonces dice, los empleados deben ser creativos y asumir riesgos. Entonces, listo, yo no sé hacer esto, pero dígame cómo y yo lo hago. La persistencia debe ser un valor fundamental y una actitud permanente. Entonces, yo lo hago. Pues no es lo que yo normalmente he trabajado, pero yo puedo aprender lo que usted me está diciendo, yo puedo aprender. Entonces, no, es que yo eso no, es que ese tipo de personas no funciona, o sea, no sirve, sino, listo, ahora sí el dicho que les dije, a las que sea, o sea, ¿qué hay que hacer? Yo lo hago. Entonces, el señor Palom hablaba de la innovación. Entonces, esos son los fundamentos de la teoría. Si se dan cuenta, todo tiene que ver con llevar a todo el equipo a cumplir las metas, pero de una manera positiva. Y lo que nos han dicho los tres señores es, oiga, sea un bacán con los demás. Eso es lo que nos han repetido todo el tiempo de una o de otra forma. Trate a la gente por su nombre, hágala sentir bien, no discrimine. Gracias a Dios, hoy día las personas discapacitadas en cualquiera, en sus oídos, sus piernas, sus brazos, lo que sea, ya están integradas a la sociedad. Hoy día tenemos todos los tipos de géneros, ya no tenemos masculino y femenino, sino hay más cosas. Entonces, creo que la palabra que hay que incluir aquí es incluyente. Entonces, debemos aprender a ser incluyentes, no hacerle el feo a nadie, sino aprender simplemente, como yo les digo, si no es la persona con la que a usted le gusta tratar, pues salúdela y no vaya más allá de, ¿sí? No entre al conflicto con la persona, no vaya más allá de y ya, y sea feliz y siga viviendo y todos felices y contentos. Listo, mis queridos. Entonces, acá les traigo dos pensamientos, uno de mi querido llamado Drucker, Peter Drucker. Él dice, nadie debería ser nombrado para una posición directiva si su visión se enfoca sobre las debilidades en vez de sobre las fortalezas de las personas. Entonces, si yo soy un director y tengo mi gente y empiezo, no, pero como usted no es capaz de hacer nada en Excel, no, y usted que ni se sabe expresar, no, pero no se diga de usted, que no le puede decir nada porque grita. Imagínese el proyecto cuándo va a salir o la empresa cómo va a avanzar. Pues no, partamos del punto que todos tenemos defectos.
Entonces, mire cuáles son las potencialidades de esos seres que tiene al frente o como yo les he dicho, sus equipos de trabajo, su compañero. Detecte qué potencialidad tiene Jefferson, qué potencialidad tiene Juan David, qué potencialidad tiene Cristian, qué potencialidad tiene, no le quería decir Karen, pero se me olvidó Karen, Juliet. Qué potencialidad tiene Lucía, Lady Paola, porque todos somos diferentes, pero cada uno de nosotros tiene una potencialidad. Entonces, por eso, cuando armen equipos de trabajo, usted viene todo el tiempo echándole ojo a su compañero. ¿Para qué? Para que cuando le toque armar un equipo de trabajo, yo trabajo con Pepito. Y que son 4, listo. A mí me gustaría trabajar con Pepito, Juanito y Perencejo. ¿Y por qué? Porque es que este es hábil en tal cosa, este otro es hábil en lo otro, este es hábil en tal y este es hábil en tal otro. Entonces, ustedes tienen que aprender a perfilar el ojo, aprender a observar, aprender a escuchar para que escojan a las mejores personas en su equipo de trabajo. Hay otro pensamiento de este señor James Finney que dice, dame un empleado del montón, pero con una meta, y yo te daré un hombre que haga historia. Dame un hombre excepcional que no tenga metas y yo te daré un empleado del montón. Entonces, si yo planeo y me coloco metas, pues las logro, porque si yo tengo autocontrol y yo lo que quiero lograr, no importa lo que me toque pasar, pero yo persevero, pues entonces voy a lograr mis metas. De eso hablaba el señor James. Entonces, con esto termino mi exposición. Y entonces, mis queridos y amados estudiantes, esta grabación no se autodestruirá, sino será colocada en la plataforma por si necesitan escucharla por alguno de los trabajos que vamos a hacer. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, vamos a seguir, miren, preciso, ahí, qué china tan exacta. Entonces, vamos a seguir con hablábamos de los factores de los directores y uno de los factores era la motivación. Entonces, nos van a hablar de la motivación. ¿A quiénes les tocó la motivación? Chicos, ¿quiénes exponen hoy? ¿Quién tiene motivación? Viviana. Viviana y Ladies. Lady Paola No, ladies. o Ladies. ¿Pero Ladies no vino? Ladies, ¿estás aquí? Yo suena como... No, sí. ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Pero creo que Ladies no vino. Yo no la veo entre los chicos. O sea, te tocó a ti sola, Viviana. Uy, que vamos a estrenar ceros. Qué bueno, qué bueno. No, Claro, los profe. Profe, no, como así, no se asuste. ¿Cómo así cero? Bueno, ya me voy, no mentiras. Apaguen la cámara, por favor. Bueno, Viviana, y su merced si le está funcionando su... No, no te escuchamos. No te escuchamos. No, no. Escribí No el chat tienes, y no tienes audífonos, Vivi. No funciona Bueno, con audífonos ni con nada, profe. tan raro que tenga el profe computador. que se va a conectar el celular. Pero apúrate, Vivi. Motivación organizacional. Entonces, pues bueno, ¿me colaboras con la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, ¿qué es la motivación organizacional? Es la capacidad que tiene una empresa o las empresas para mantener comprometidos a sus empleados para dar el máximo rendimiento y conseguir así los objetivos establecidos por la organización. Entonces, por lo menos nosotros tenemos claro que cuando nosotros nos sentimos bien en nuestro trabajo o tenemos alguna meta que alcanzar y tenemos como ese factor que es pues la motivación, que sería para algunas personas económica, para otras una meta personal, para otros un ascenso. Entonces vamos a dar el 100% y vamos a trabajar de la manera pues más cómoda, vamos a ser eh, muy eficaces a la hora de trabajar. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y para qué sirve la motivación organizacional?
La motivación laboral constituye el éxito de toda empresa, logrando que los colaboradores se sientan alineados con los objetivos de la empresa al mismo tiempo que cumplan sus objetivos personales a través de la satisfacción de sus necesidades y expectativas. Como lo decía ahorita, si yo tengo alguna meta por alcanzar, voy a trabajar como pues con ese sentimiento que me va a impulsar a mí a hacer las cosas de la mejor manera posible para poder llegar allá, y siempre lo voy a tener en la mente, lo que quiero alcanzar, lo que quiero lograr, y pues si yo me dejo llevar por ese sentimiento que me hace querer hacer las cosas mejor, voy a hacer mi trabajo bien. La siguiente, por favor. Espérame porque no me dejó cambiar. ¿Es esa, verdad? Sí. Gracias. ¿Qué ventajas tiene una empresa o una organización a la hora de aplicar la motivación? Va a tener mayor productividad, si motiva a sus colaboradores, va a tener más compromiso por parte de ellos, va a tener ideas por parte de ellos, y así llega la innovación, se reducen problemas hasta como entre los mismos compañeros, el ambiente laboral, mayor competitividad en la empresa, mejor imagen a la empresa y la retención del talento, que pues si tenemos colaboradores o entre todos estamos motivados y nos mantenemos con esa motivación, vamos a querer seguir en la empresa y vamos así pues a durar mucho tiempo ahí y vamos a lograr pues mejores resultados para la empresa. Bueno, es importante saber que el éxito de toda empresa se basa en el buen desempeño de sus empleados. Pues al realizar su trabajo, ya que aquello influye directamente sobre el desenvolvimiento de la organización para cumplir los objetivos de la empresa como tal. Bueno, antes de pasar a los representantes, yo quería pues agregar que pues ¿qué más significa motivación pues laboral o personal? Que es la fuerza o impulso interno que nos mueve a realizar o mantener una determinada tarea, ocupando de forma voluntaria y deseada nuestros recursos físicos y mentales para fomentarla o cometerla, o sea, para que se vuelva una realidad. Y también eso nos trae como consecuencia que son efectos positivos que va a tener o consecuencias positivas para facilitar la satisfacción de la propia tarea y capacidades, fomenta el rendimiento, la productividad y la competitividad, y asimismo mejora el clima laboral. Bueno, profe, qué pena si me equivoco al pronunciar los nombres, pero es que son bastante complicados. Bueno, uno de los representantes de la motivación es Hidalberto Chiavenato, que la define como el resultado de la interacción entre el individuo y la situación que lo rodea. Es decir, que de acuerdo con el ambiente que rodea al individuo, habrá determinada forma de que se sienta motivado. Pues como todos tenemos diferentes tipos de motivación. Hay algunos que nos gusta solo el reconocimiento, hay otros que por parte económica, o hay otros pues por alcanzar una meta personal o poderse superar a uno mismo. La siguiente, porfa. El otro representante es Abraham Maslow, que en su teoría sobre la jerarquía de las necesidades humanas define la motivación como el impulso que tiene el ser humano para satisfacer determinados niveles de necesidad. Él decía en sus teorías que habían 5 categorías de las necesidades humanas, que una de ellas eran las fisiológicas, que son de nutrición, sueño, relaciones sexuales también, seguridad, vivienda, empleo y salud. También la del amor, son 5. La tercera es de amor, que sería amistad, intimidad y pues la pareja. La cuarta, el reconocimiento, que sería la autoconfianza y el éxito profesional. Y la quinta, la autorrealización, pues ser más creativos, la espontaneidad y la parte moral.
Frederick Herzberg, bueno, él define la motivación laboral como el resultado de la interacción de dos factores que son los logros, el reconocimiento e higiene, que es el ambiente, el sueldo y las necesidades básicas. Stephen Robin la define como el incentivo de hacer determinado esfuerzo para cumplir con los objetivos de una organización, que sería ya como, pues lo que yo entiendo es como más planteado a la organización, pero como la parte más alta debe dar incentivo respecto a la necesidad y pues ahí va a obtener su recompensa. David McClegar, según este autor, las motivaciones deben ser entendidas como procesos inconscientes de modo similar a los planteamientos psicoanalíticos, que él plantea tres necesidades, que es la necesidad de afiliación, que es lo que muchos llamamos pertenecer a grupos sociales o ser aceptados por algún grupo, sentirme cómodo o agradar a los demás. El segundo es la del logro, que es alcanzar metas, preferencias personales. Y tres, la necesidad del poder, reconocimiento social, influir en el comportamiento de los demás. John Adams habla de los sentimientos de una persona respecto a con qué grado de equidad se le trata en comparación a los demás. O sea, que se sostiene el individuo que se compara con otros individuos para ver si está siendo tratado de manera equitativa y de no ser así se desmotiva. O sea, a ver si estamos en el mismo nivel todos y si no, él se va a hacer menos y se va a sentir mal, entonces ya no va a tener la misma motivación con que se ha tratado alguien que le hayan dado un reconocimiento o algunas felicitaciones o algo por el buen trabajo que desempeñó. Frederick Skinner, él llega a la conclusión de que la aparición de un estímulo desencadena una respuesta en la persona. Si esta respuesta es condicionada utilizando reforzadores positivos o negativos, se podrá ejercer una influencia de dicha reacción o conducta operante, la cual puede potenciarse o inhibirse. Bueno, ¿cómo podemos lograr la motivación organizacional en una empresa? Pues, tenemos que tener en cuenta que el equilibrio, la necesidad, la atención, la acción y la satisfacción son muy importantes porque, o sea, todo se complementa con todo. Saber lo que motiva a los empleados es imprescindible para proporcionar incentivos y los reconocimientos significativos para los trabajadores, crear un entorno de trabajo colaborativo y mejorar la comunicación entre los empleados y empleadores. Pues como todos, digamos, en este grupo, cada uno tiene algo que lo motiva más que a los otros. Y pues un líder, al identificar qué es eso que nos motiva a cada uno de nosotros, puede incentivarnos y pues eso nos ayuda a que cada uno o sea, logre alcanzar su objetivo personal. Si a mí me motiva pues el dinero, él mirará qué tipo de incentivos me puede dar para yo seguir con esa motivación. Si a otra persona la incentiva el reconocimiento, si otra persona la incentiva como oye, lo estás haciendo bien, solo esas palabras, pues un líder debe identificar ese tipo de cosas para lograr alcanzar la motivación y que los empleados se sientan cómodos, se sientan bien en su trabajo. Bueno, la motivación tiene dos puntos de vista. Uno que es el del trabajador, que es el impulso que lleva a actuar para satisfacer la necesidad y conseguir unos objetivos. Y el de la empresa, que es la habilidad para conseguir que los trabajadores quieran hacer el trabajo y además lo hagan bien. Bueno, profe, pues esa fue mi exposición con las diapositivas, pero pues ya acá tengo para agregarle algo.
que son como unas características que tiene la motivación. Mejorar la motivación laboral es el sinónimo de la productividad, el mejor rendimiento y empleados comprometidos con las labores que desempeñan. Entonces, muchas veces las empresas tienen el concepto de que la motivación laboral es simplemente aumentar el sueldo. Y pues la verdad están equivocados porque, como iba diciendo, la motivación laboral va mucho más allá que de dinero. La adecuación de los puestos de trabajo también es muy importante porque de verdad, o sea, trabajar incómodo, no llega uno a trabajar con gusto, no se siente feliz, entonces eso va a desmotivar también a los empleados. La integración y acogida de nuestros empleados es importante que entre todos haya un buen ambiente laboral, si no ellos no se van a sentir cómodos y van a tener una situación de tensión y todo eso, y pues eso no es un buen ambiente laboral. También es importante que a pesar de que, pues bueno, sí, las empresas lo mueve la parte de productividad y todo, que no todo sea trabajo, porque pues de todas formas siempre como seres humanos tenemos otro tipo de necesidades, el compartir, el que a veces no nos sentimos, no estamos dando nuestro 100% y siempre es importante como crear, hacer esas actividades que nos permitan incentivarnos, o sea, que nos den la motivación de sentirnos bien. Tener espacios de descanso también es importante porque pues si nosotros estamos rendidos no vamos a sentirnos ni motivados ni vamos a trabajar con el mejor de los gustos. Y el entrenamiento y capacitaciones, que es muy importante para las empresas, que los empleados tengan muy presente qué es lo que ellos, qué papel juegan en la empresa, por qué están ahí y tener todo el conocimiento de ella. Bueno, profe, esa es mi exposición. Yo tengo una. Sí, señora, muchas gracias. Nos hizo falta fue como más grafiquitos, pero sí, porque acuérdate que la parte visual es importante porque los chicos aprenden también con la parte visual. Pero sí, tocaste los temas y los representantes que son importantes. De esos representantes, nosotros el semestre pasado ya habíamos visto al señor Maslow con la pirámide de la jerarquía de las necesidades, el señor Hesberg con los dos factores, que el señor Hesberg es el que habla de que existe un factor higiénico que tiene que ver con el espacio de trabajo, con el sueldo, las bonificaciones, con esa parte extrínseca. ¿Se acuerdan que les hablaba yo de lo extrínseco, que son las cosas que nosotros nos tocan, nos afecta? Y también hablaba de la parte de la motivación intrínseca, o sea, aquello que sale de nuestro corazón. Entonces ahí es donde viene la autorrealización, el poder escalar en nuestro trabajo y poder llegar a cumplir esas metas y llegar al éxito. Entonces aparecen esas palabras extrínseco e intrínseco y esas palabras son del señor Hesberg. Y pues como ella nos hablaba del señor McClellan, que nos hablaba de los tres factores. Sí, señora, todo lo que has dicho es verdad. ¿Qué actividad nos tienes, Vivi? Bueno, profe, yo tengo una actividad, ya la les voy a enviar el link para que puedan desarrollarla. Oh, de por Dios. No hay premios porque pues, no se los puedo llevar a cada uno, pero Ah, cónchale. Servientrega o algo nos hace llegar. Karen, ¿me haces un favor? ¿Me envías Sí, el link a señora. mi correo? Porfa, a mi correo, a mi WhatsApp, por favor. El link que les va a mandar, Ah, ok, ok. Vivi, me lo mandas para ver El cómo chat es. no se puede el link. Pero para abrirlo ahí, no sé. Por lo que ella O no sea, tiene. pegarlo sí, pero abrirlo ahí, no sé. Ya te lo envío. Saber si la actividad de Vivi está lo suficientemente buena para ponerle el 5. Ahí como vamos bien.
Lewin. Es Lewin. El ciclo motivacional es Lewin. Vamos a conectar un momento. Entonces empezamos con la Profe, posición profe, de liderazgo. disculpa. Señor, dime. Profe, ya no vamos a jugar, ¿no? No, señor, porque él ya se equivocó y nos puso las preguntas y las respuestas. Eso estaba viendo el chulito verde. Yo dije, caracho, ¿será que gané? Y dije yo, me sentí más contento. Sí, profe, entonces otro día. Sí, porque yo dije, ya gané. Sí, yo sí lo veo. No sé, ¿todos lo ven, chicos? Sí. Listo. Sí, profe. Entonces, vamos a ver el otro factor de la dirección, súper importantísimo, que es el liderazgo. Súper importante. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cristian. Entonces, Karen. pues como tal, nos tocó el tema de liderazgo. Obviamente, pues bueno, ya saben que es Karen y pues a mi persona. De pronto, pues sí, como dato importante, les pedimos que pues digamos estén bien atentos a la presentación, ya que pues sobre pues digamos la exposición, pues vamos a hacer el taller a final de la exposición. Entonces, pues el significado como tal de liderazgo, pues es la capacidad que tiene la persona para influir, motivar y organizar un grupo de personas. Eh, el líder es, pues, es una persona que lleva a cabo acciones para lograr un objetivo y esta persona destaca por sus aportes o ideas. Buenas noches, compañeros. Como decía mi compañero, bueno, vamos a realizar entonces nos tocó el tema de liderazgo. Lo que definía un líder es entonces empezamos con la parte del rol que cumple el líder. Es tener la capacidad de influir frente a un grupo de personas para que ejerzan, desempeñen y cumplan un objetivo. Otra que define también al líder es lo que puede influir en las personas, en los demás. Entonces tiene la capacidad de convencer y dirigir a un grupo determinado. Voluntariamente aceptado es voluntariamente aceptado porque tiene la capacidad de liderar y hacerse aceptar de las demás personas. En esta parte pues queremos hacer como el énfasis a la parte de la eficacia, ya que el líder es el que se propone para poder alcanzar el resultado. En este momento nosotros manejamos 5 prácticas de conductas de liderazgo, que es como desafiar el proceso, el que inspira una visión compartida, habilitar a otros para actuar, servir de modelo y pues brinda aliento en ciertos momentos. Perfecto, entonces digamos ya los componentes que hacen destacar un líder, pues obviamente en primer lugar, pues es ser un líder. Pues un líder, pues como lo mencionaba, pues es la persona que tiene la capacidad de obtener credibilidad, pues a través de sus propias acciones. Después de ello, pues obviamente este líder tiene que tener pues cierta cantidad de seguidores. Estos seguidores pues son las personas que confían y creen en él, pues ya digamos por los objetivos y metas que él mismo plantea. Dentro de estos componentes, pues también se encuentra el componente, o sea, la situación, que es la situación, pues como tal, es la que genera una visión compartida de la misma para un cambio positivo. Él ya, digamos, como tal, teniendo seguidores y se aprovecha como tal de una situación, pues obviamente muchas personas, obviamente van a seguir, pues digamos, como el cambio que va a tener directamente. Bueno, esta parte pues la vamos a explicar ambos. Bueno, vamos a poner como el director versus un líder, ¿sí?
Digamos que el director pues tiene un objetivo y el líder otras, ¿no? El objetivo de un directivo es pues la estabilidad que le da pues a un grupo y las necesidades que les crea a corto plazo. El Ujú. líder, dale. Pues digamos, digamos el líder, pues, o sea, aquí pues digamos lo que queremos enfocar, digamos Karen y yo, es que hay muchas personas que, digamos, como que creen que un mismo director y un mismo líder, pues, Lo hacen, mismo, o sea, es lo como mismo. que manejan lo mismo. Entonces, Mm. digamos, como que el directivo, pues lo que decía Karen, pues genera estabilidad y necesidades a corto plazo y un líder genera ya una visión a un futuro y pues innovación constante. Él siempre le gusta estar constantemente como mejorando y pues optimizando, digamos, como su visión. En cuanto a las funciones, digamos que pues ya son funciones, digamos que deberían ser lo mismo, pero un directivo se centra más como en la parte de planificar, organizar, dirige, controla y pues como que le da un orden a todo, sí, a todo lo que se realiza a diario. El líder no, el líder tiene como una visión más amplia de que va orientada pues a cambiar todo lo que va hacia una organización. La persona que hace crecer al equipo no piensa únicamente en él, sino pues se centra en el equipo. Ujú. Bueno, de este cuadro, pues ya los riesgos de un directivo, pues es que este directamente es una persona analítica, calculadora, estructural y ordenada. O sea, como que ya es muy estricto. Y digamos, en cambio, pues un líder, pues es una persona que siempre como que se enfoca ya en una visión, o sea, como en un futuro. Es una persona que lo que hace él es porque le gusta, porque se siente apasionado por lo que hace. Es una persona creativa y es una persona pues directamente flexible con las personas que obviamente, o con sus seguidores, por decirlo así. Y pues digamos aquí la relación con los miembros, pues es que en pues en el caso del directivo, pues que son personas subordinadas, por decirlo así, Coordinadas. una persona, no sé, digamos un empleado, mientras que pues Ujú. digamos en el líder, pues son personas que siguen pues digamos su visión. La visión que tiene, sí, lo que él se plantea. Exacto, son colaboradores más no subordinados. Ujú. Sí, señores. Sí, señor. Dentro Bueno, profe. pues ya directamente de las teorías, pues obviamente son muchas. Pues digamos aquí como que tratamos de relacionar algunas. Son aproximadamente 10 teorías. Entonces, Karen. Entonces, perdóname. Entonces, iniciamos con la teoría del gran hombre. Entonces, ella afirma que son pocas las personas que nacen con las características necesarias para liderar. Y pues ella está basada en la aristocracia del riesgo. Perfecto. Entonces ya, bueno, digamos seguimos con la siguiente que es la teoría del rasgo. Bueno, pues digamos, en esa teoría los rasgos de los líderes pueden ser pues directamente adquiridos a través del aprendizaje. Eh, en esta teoría nosotros encontramos 4 tipos de líderes. Dentro de estos líderes se encuentra, bueno, pues en primer lugar el líder autocrático. Este líder como tal tiene un fuerte control sobre sus personas o sus seguidores. Eh, Está el líder democrático. El líder democrático, pues que tiene menos control sobre sus seguidores, no da órdenes, sino que ya como ofrece opinión o sugerencia respecto al control directamente. Tenemos al líder real. Este líder nunca ejerce el control, sino que, o sea, nunca ejerce el control, nunca dirige y abandona siempre la toma de decisiones. Ujú. Perdón un Tenemos, segundo, perdón un segundo. Estos tres que ellos acaban de nombrar entran dentro del tipo de liderazgo tradicional. Son ellos tres. ¿Listo? Dale. perfecto. Y pues tenemos al líder burocrático, pues digamos que ya, que más que un líder, perdón, que más que un líder es un gestor, usa reglas y normas esperando que estas mismas sean cumplidas. Seguimos con la teoría de la contingencia. Es un estilo de liderazgo que se determina dependiendo de la situación o de las situaciones que se presentan. Sí, pues digamos que esta teoría busca una mejor pues, comprensión en cuanto a la naturaleza o el entorno de una organización o pues una empresa. Bueno, seguimos con la teoría carismática.
pues como tal, esta teoría dice que los seguidores atribuyen al líder una capacidad sobrehumana o extraordinaria cuando pues en esta se observan ciertas conductas. Asimismo, inspira a otras personas mediante el compromiso y pues provoca sentimientos de lealtad y entusiasmo. Ujú. Seguimos con la teoría carismática, ¿es? Sí, Teoría situacional, Situacional. carismática, la carismática, situacional. la Situacional. carismática, un ejemplo de esa carismática es el Papa, ¿no? Él es un Exacto. líder carismático. Sí, señora. Ujú. Seguimos entonces con la teoría situacional, que es la que maneja toda la parte de los rasgos que requiere para ser líder y depende de la situación que se presenta. Es decir, que el líder cambia dependiendo del entorno diario. Dentro de esta teoría pues se encuentran tres estilos. Son el estilo directivo, que es el que refleja una alta preocupación pues a la hora de hacer las tareas. Está el estilo persuasivo, que pues se apoya directamente en las personas, en el alto interés. Al mismo tiempo, estas se preocupan por sus tareas. Y el estilo del delegador, pues que es el que manifiesta un bajo interés por las relaciones del mismo modo por las tareas. Eh, Siguiendo, pues ya, bueno, vamos a la teoría de la trayectoria objetivo. Esta es una teoría en la que se facilitan las tareas, minimizando obstáculos para alcanzar los objetivos y pues obviamente buscar una recompensa eh, de los seguidores por sus gestiones o por las tareas realizadas. Allí van las teorías del liderazgo contemporáneo, creo Liderazgo que ya van ahí, ¿sí? situacional, Ah, discúlpame, es que situacional. sí, es la teoría del liderazgo situacional, sí es que ahí nos confundimos, porque digamos ahí, profe, habla de la teoría situacional, pero aquí ya habla es de la teoría del liderazgo situacional. Entonces, el líder examina las variables que rodean la situación para una mejor elección Eso, y la conducta del líder varía dependiendo de la situación en la en que que sea sometido. Ujú. Perfecto. Dentro, bueno, de estas teorías encontramos la teoría transaccional y la teoría transformacional. Estas teorías se les denomina liderazgo contemporáneo o teoría del liderazgo contemporáneo. Entonces, la teoría transaccional, pues en sí, se centra en las tareas de gestión y en las compensaciones para cumplir los Económico. objetivos. Mm. Y En esa, el líder, para que su grupo cumpla los objetivos, entonces se llama transaccional porque les dice, si ustedes lo cumplen, les doy un bono. Si ustedes lo cumplen, van a tener una recompensa económica. Entonces, por eso se llama transaccional. Piénselo como una transacción. Usted trabaja, pero yo de alguna manera le doy a usted algo en compensación de eso. Sí, señor, siga. Listo. Y la teoría transformacional, que es, bueno, dentro de esa misma del liderazgo contemporáneo, pues digamos como que se basa en que es un liderazgo inspirador que favorece, digamos, el desarrollo de los empleados en todos los ámbitos posibles, o sea, en todo tipo de entorno. Y pues quedaría la teoría del liderazgo integrador. Pues ya digamos como que en esta teoría se afirma que no existe un tipo de liderazgo superior al resto, tanto el líder como el seguidor y la situación influyen en el liderazgo. Ujú. Bueno, pues no, dale atrás. Perdóname. Bueno, pues digamos como que dentro de esa historia pues, tenemos pues varios tipos de líderes. Sí, sí, está diapositiva. No, es esta. Es la última, ¿no? La teoría del gran hombre que se centra en Tomás. ¿Sí? De esa trata No, supongo. no, tú La tienes, no, ahí faltó una. Espérame. Bueno, pues no tenemos como tal, nos faltó esa presentación, profe, qué pena, compañeros. Pero digamos, en las teorías de liderazgo, pues hay ciertos tipos de líderes.
pues digamos, está el líder autocrático. El líder autocrático, pues digamos como que su responsabilidad está en la toma de decisiones y pues obviamente y se centra pues directamente en él, en el líder. Está el tipo de líder democrático, que es el que promueve la comunicación y la participación conjunta de los colaboradores en la toma de decisiones o en las decisiones. Está el tipo de líder laissez-faire. Estos líderes dependen de los trabajadores para establecer directamente objetivos. Está el líder paternalista, que es el líder que ofrece consejos a sus trabajadores para cumplir su objetivo. Pues como decía la profe, pues el líder carismático, el líder que tiene capacidad para generar entusiasmo a los demás, que pues en este caso pues lo que dijo la profesora, que pues el Papa Juan Pablo es un líder carismático. Está el líder lateral es el que influye a personas del mismo nivel o del mismo rango en una empresa. Y está el tipo de líder situacional, que digamos el enfoque de él es el enfoque de él es dinámico para la dirección de empresas y pues digamos como que el tipo de líder también bueno, este tipo de líder situacional pues es ser un líder flexible. Ahí sí continuaríamos, digamos, con esta tablita que pues nos muestras como tal, Una pues línea de digamos tiempo. como que el tiempo, exacto. El tiempo y como las personas referentes sobre esas teorías. Digamos como las que, pues si te voy a ser sincero, profe, pues entre Karen y yo, digamos, en la teoría carismática y la teoría de liderazgo integrador, pues como que no pudimos como que encontrar el tiempo y el referente. Entonces, pues sí, ahí nos quedamos, profe. Sí, es que a veces le sacan a uno así de la teoría, pero no aparece ya específicamente quién fue la persona, sino lo generalizan, ¿no? Entonces, entre los últimos que ellos muestran del líder transformacional, son los últimos, por eso se llaman líderes contemporáneos, porque es más o menos el tipo de líder que se espera que seamos. Entonces, el poder transformar las vidas de las personas a través de de nuestro trabajo y de la manera en que llevamos a las personas al cumplimiento de los objetivos. Sí, señor. Eso es. Bueno, profe, pues muchísimas gracias, compañeros.